mi generación, los menores de 30, suelen hacer esa acotación del libro gordo de Petete. La corteza, en cambio, la antagónica de la motora primaria es la corteza sensitiva primaria, y esa está ubicada o está numerada con las áreas 3, 1 y 2. Por lo tanto, esta corteza sensitiva primaria, vuelvo y repito, va a ser la única corteza que recibe influencia descendente, o sea, desde abajo, que obviamente por lógica está ascendiendo. Por lo tanto, los sistemas ascendentes de dolor, temperatura y propiocepción consciente, el propósito es ascender al tálamo y del tálamo conectarse con la corteza sensitiva primaria, para esta a su vez ordenar, si es que cabe el término, a la motora primaria para hacer lo contrario en relación con la sensitiva que se estimuló por lo que asciende. Lo que hace la motora primaria y otras áreas más es mandar un fascículo que se llama sistema descendente motor, que ya lo vimos, bla, 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 y que en la médula termina llamándose fascículo córtico espinal. Pero que creo que vimos mientras va bajando, va haciendo esto, la cápsula interna, el pie del pedúnculo, la presión basilar del puente, bla, bla, creo que eso ya lo vimos, ¿no? Sí, ok. Entonces, las áreas 3, 1 y 2. Al lado de ella, o sea, atrás de ella, está la corteza sensitiva suplementaria o de asociación. Esas áreas están numeradas con el número 5 y el número 7. Se llaman corteza sensitiva de suplemento o de asociación. La mayoría de los textos suelen referirla como una corteza sensitiva de asociación y está ubicada detrás de la corteza sensitiva primaria. Como es de asociación, a ella no le llega nada. Ella lo que hace es adivinar, lucubrar, analizar o darle idea a lo que llegó a la corteza sensitiva primaria. Porque algo me puede llegar como dolor, pero la corteza sensitiva primaria lo único que hace es, ups, me llegó dolor. Pero la sensitiva de asociación me ayuda a lucubrar o a dilucidar qué tipo de dolor era, cómo fue lo que lo sentí, si lo que sentí me raspó mucho la piel, me hincó, me quemó, me laceró, me la raspó, me la rasguilló, me lo hizo suavecito, me cogió bla bla bla, me lo apretó mucho, no sé si me hago entender. Entonces, lo que se encarga la sensitiva de asociación es lucubrar o dilucidar la forma como llegó lo que en la sensitiva primaria sentí. No es lo mismo sentir que saber cómo lo siento y cómo tengo que reaccionar ante lo que estoy sintiendo. No sé si me hago entender. Ok. Esas áreas 5 y 7 manejan algo que se llama esterognosia. La esterognosia en particular es la capacidad que tenemos para, a sabiendas de que ya lo experimentamos en el pasado, nosotros podemos con los ojos cerrados ponerme a alguien cualquier cosa en la mano. Obviamente tengo que haberla tocado antes. Se supone que uno toca de todo, por decirlo así, o por lo menos le da la forma a través del tacto fino, del tacto epicrítico, del tacto discriminativo. Uno, sin verlo, puede saber que si me colocan esto en la mano y me dicen dime qué diablos es, por lo menos digo qué es qué cosa. Quizás no diga que es un marcador, pero sí diré que es una cosa tubular. Lo estoy diciendo con la mano derecha, pero estoy utilizando el área 5 y 7 del lado izquierdo. O sea, siempre es contralateral, ya sea en sensibilidad o en motricidad. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. En cambio, por debajo de estas 5 y 7 existen otras dos áreas. El área 39 y el área 40. Ya se me acuerdo, no hablé del área de lenguaje de la corteza frontal, no se me acuerdo, se me fue el número. El área 39 y el área 40 están ubicadas invariablemente por debajo de las 5 y las 7. Por lo tanto, se puede decir que las áreas 5 y 7 están localizadas en lo que anatómicamente se conoce, que ya se los voy a decir cuando ya vean con Cristian
el encéfalo, el macro del cerebro, el lóbulo parietal superior. ¿Sí? En cambio, estas áreas 39 y 40 están ubicadas en el lóbulo parietal inferior. Estas áreas 39 y 40, la 39 está ubicada en la circunvolución parietal que se le llama angular. En cambio la 40 en la supramarginal. Esta área 39 es súper importante porque es considerada en relación con otra área que es la 22, las que manejan el lenguaje. Sí, después regresamos a la 22, quedémoslo en la 39. Esta 39 o angular, en particular la 39, pero siempre del lado izquierdo, es una parte clave en el lenguaje. El lenguaje leído, el lenguaje escuchado y el lenguaje hablado. Y el escrito. ¿Sí? Por lo tanto, esta área 39, el área del lado izquierdo, o sea, el hemisferio izquierdo, maneja la lexia y la grafia. La orientación entre lo que está a la izquierda de la línea media y no combinarlo con lo de la derecha de la línea media. O sea, orientación izquierda-derecha. El cálculo, y obviamente en una persona leída o instruida, el poder reconocer y nombrar cada dedo con los nombres. Claro, a veces uno se olvida justo cómo se llama este, ¿no? No creo que es el pulgar, bla, bla, bla. Pero se supone que esa capacidad de poder nombrar dactilarmente a los dedos, valga la redundancia, dactilar, estas 5 características son parte del área 39, pero del lado izquierdo. ¿Sí? La del lado derecho no hace eso, hace otra cosa, hace reconocimiento de solamente lo que está ubicado al lado izquierdo. En cambio, la del lado izquierdo permite que ustedes lean, permite que ustedes escriban, permite que ustedes se orienten a sabiendas de que de aquí esta niña a mi izquierda todos son izquierdos en mi campo visual y de esta niña para la derecha todos son derechos en mi campo visual. El cálculo, o sea, 1, 2, 3, 4, obviamente son características que deben estar circunscritas a una persona que sepa matemáticas, o sea, que sepa contar, obviamente la lexia, que sepa leer. Un analfabeto no significa que esté enfermo, sino que es bruto, nada más lo aprendió. Y dactilar, la capacidad de reconocimiento dactilar o digital, o sea, dame el pulgar, todo. Obviamente la persona tiene que saber que eso se llama pulgar. Entonces estamos hablando de una persona que tenga conocimiento. Esta área 39, pues lógico, si se encarga de leer, tiene que tener comunicación con quién, con el área visual, ¿sí? Con la grafia, con algo que se llama área de escritura de Exner, pero eso lo veremos ya después. Y el área 40 se encarga básicamente de algo que se llama praxia. Esa praxia es, en términos más o menos sencillos, la capacidad que tenemos de, con una idea, analizar lo que me están pidiendo hacer y realizarlo adecuadamente, incluso si no tengo los instrumentos para realizarlo. Lo explico con algo muy sencillo. Alguien me dice a mí, no te doy los platos, no te doy las cucharas, no te doy los tenedores, no te doy los cuchillos, pero haz como que los tienes
como que te sirves una sopa y como que haces el acto de cortar la carne y llevártela a la boca. Esa cosa tan sencilla se llama praxia, ¿sí? O sea, la habilidad que tenemos, no tan inconsciente, sino obviamente aprendida, no es innato, es aprendido, de que podemos realizar algo sin incluso la necesidad de tener los instrumentos para realizarlo. Cuando hay lesiones en estas áreas, que no siempre son muy parecidas si es la izquierda, la derecha o ambas, eso ya lo veremos ya después, pero la idea es que cuando eso sucede se trastoca esa habilidad, ¿sí? Interesantemente, las lesiones del área 40, pero solamente las del lado derecho, producen una dispraxia de la vestimenta o apraxia de vestimenta. Apraxia de vestimenta significa que me dicen que me ponga la camisa y en vez de ponerme una camisa me pongo el calzón de alguien, ¿ya? O sea, no reconozco en realidad lo que me estoy colocando como vestimenta y solamente se circunscribe, maldita sea la vida, en el lado derecho a dañar solamente la capacidad para manejar la vestimenta, y en el resto funciona excelentemente de maravillas. ¿Qué les dije que me haga por eso? Me había olvidado la corteza frontal, el área 44 y el área 45, que también se le llama área de Broca. Broca es con C, una C. Hay gente que pone con K. No están chateando en WhatsApp. No es que con K, es que con Q. Broca es con C, ¿sí? No es con doble C ni con K. Esta área, no siempre, pero casi siempre en el lado izquierdo, maneja la articulación de la palabra, pero en relación con el entendimiento del lenguaje, que no es lo mismo, y alguien preguntaba creo que en el chat, diferencia entre afasia y disartria. En la disartria, creo que lo dije en este curso, la disartria es la incapacidad para articular palabras, pero con total reconocimiento del lenguaje. Lo que pasa es que no lo puedes decir bien, o sea, desarticula la palabra. En cambio, el afásico, por lesión casi siempre en el lado izquierdo, en el área 44 y 45, que está en la circunvolución frontal inferior, vuelvo y repito, casi siempre, no es siempre. Ese es un concepto relativamente falso por lo de dominancia interhemisférica, que lo veremos ya al final. Esta área, casi siempre, invariablemente, en el 89% de los seres humanos, en el lado izquierdo, funciona para articular palabras, pero con pleno conocimiento y entendimiento del lenguaje. Por lo tanto, necesito que esta funcione bien para yo poder hablar bien y entender lo que estoy hablando, lo que estoy contestando, lo que estoy leyendo y lo que estoy escuchando. ¿Sí me hice entender? Sí. Ok. Pasamos a la parietal. ¿No hay más? Ya. La temporal. En la temporal tenemos en la circunvolución temporal superior las áreas 41 y 42. Las áreas 41 y 42 es la corteza auditiva primaria. Auditivo primario significa que X conexión, y ya veremos cuando veamos lengnisco lateral, cuando veamos estrías auditivas, cuando veamos audición, en particular con el nervio vestíbulo coclear o auditivo propiamente dicho, estas conexiones permiten que a alguien le llegue un sonido. Por eso se llama corteza sensitiva primaria. Como es primaria, perdón, sensitiva, como es auditiva primaria, el auditivo primario me dice escuché algo. No es que me dice, sino para que me entienda. Escuché algo, pero ¿qué fue lo que escuché? No lo sé. Ahí vienen otras áreas que funcionan como auditivas secundarias. Y ahí entra la que está detrás de la 41 y la 42 en la misma circunvolución temporal superior y que se llama área 22. ¿Sí? Por lo tanto, si les llegara a preguntar, mencione qué áreas están ubicadas en la circunvolución temporal superior, me tendrían que decir de adelante hacia atrás son la 41, la 42, que son parte de la corteza sensitiva primaria, y la 22, que es una corteza sensitiva auditiva secundaria o de asociación auditiva. ¿Ok? En la que está debajo, la circunvolución temporal media, está el área 21. Y traten de acordarse eso
Muy sencillo acordarse. En la temporal superior está la 22. En la temporal media está la 21. Va de arriba hacia abajo. Y en la temporal inferior está la 20. O sea, de arriba hacia abajo, de más a menos, 22, 21 y 20. Estas áreas de aquí son áreas asociativas que tienen que ver mucho con lo auditivo o con lo visual y funcionan según el estímulo o auditivamente o visualmente hablando. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se suelen lesionar en particular las dos áreas, o sea, en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho, ustedes pueden perder incluso la capacidad para reconocer cosas previamente reconocidas. Y a eso se le llama agnosia. Yo soy temático con esos nombres porque tienen que saberlo. Perdón, no sería agnosia, sería gnosia. Gnosia es reconocer algo, escuchándolo o viéndolo y sabiendo qué significa en mi léxico previamente aprendido. Cuando se pierde la capacidad para reconocer eso, a eso se le llama agnosia. Entonces la agnosia puede ser auditiva. Agnosia auditiva, ¿qué significa? Que yo sí escucho, pero no sé qué miércoles estoy escuchando. ¿Sí? Me ponen una melodía y yo digo, sí, puede que sea una melodía, tiene tono de melodía, pero no la entiendo. O sea, no hay sentido de la musicalidad en este caso. Agnosia visual. ¿Ves lo que te estoy poniendo? Sí, esto. Pero dime qué es. Un perro. ¿Sí? Pero sí lo está viendo, o sea, no está ciego. Lo que pasa es que desconoce lo que está viendo. ¿Sí? Agnosia de caras, prosopagnosia. Y hay un chorronchonchón de agnosias. Prosopagnosia. Entre comillas, prosopagnosia tiene Tom Cruise, por si acaso, aunque supuestamente no sale eso en las redes sociales, pero es la discapacidad para reconocer visualmente caras. O sea, tienen que decirme fulano de tal es tu ñaño. Ah, ya que fue ñaño, ¿cómo estás? Pero lo quitan, lo borran, lo regresan de nuevo y dicen quién diablos es. ¿Sí? Eso se llama prosopagnosia, no se no viene al caso. Y el área occipital, en donde tenemos tres áreas. La 17, la 18 y la 19. El área 17 es la corteza visual primaria, visual secundaria y visual terciaria. ¿Sí? Obviamente la visual primaria me dice a mí, esto es algo. ¿Ya? Pero no sé qué es hasta que la visual secundaria y terciaria me dice qué es realmente lo que estoy viendo. Entonces no es lo mismo ver, yo sé que estoy viendo algo, pero probablemente si estoy viendo a una X persona, no la analice visualmente, aunque sí la vea como una persona, sino como un objeto o lo que sea. Eso lo vamos a ver poco a poco. Les doy mi palabra que poco a poco lo vamos a ver. Ahorita estoy haciendo como que un collage de todo a partir de las generalidades. El lóbulo de la ínsula, que lo mencionaron, es un lóbulo relativamente despreciado. Bueno, por lo menos de los 90 para acá no se lo ha despreciado tanto. Pero esta región insular es una región con una riqueza autonómica formidable. Incluso es casi un concepto que, por ejemplo, para los cardiólogos, bueno, no muchos cardiólogos saben este concepto, pero es el siguiente. Los cardiólogos ven mucho lo que es arritmias o trastornos del ritmo cardíaco, del vagotropismo, del dromotropismo, del cronotropismo y bla, 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 y todas esas movilidades que ustedes asumo ven en biología o en algún lado. Pero en particular con los ritmos, con el ritmo del corazón, las arritmias pueden ser de dos tipos. Casi el 90% de todas las arritmias tienen una base o un fondo cardiológico, pero el 10% es insular. Por lo tanto, si se topan con un fulano que de repente hace un evento arrítmico
y le hace lo que se llama vulgarmente un holter de EKG, o sea, de electrocardiograma, que es un registro de no menos de 8 horas y de máximo 24 horas, le ponen como que una computadora aquí pequeña y les analiza por lo menos mínimo durante 8 horas, ya puede ser la presión arterial o la actividad cardíaca, el ritmo cardíaco en mínimo 8 horas, máximo 24. Entonces, si el tipo tuvo un evento arrítmico que provocó X, Y o Z patología, el desprendimiento de un émbolo cerebral o cualquier cosa, whatever, y no la encuentran, de ley tienen que averiguar qué pasa en la INSU. Probablemente se infartó, probablemente tiene un quiste de cisticerco, probablemente tiene un sangrado, probablemente es tipo plásico, probablemente tiene un trauma antiguo, cualquier bobería. ¿Sí? Siempre váyanse de cada 10 casos, que 9 encuentren la solución y en el 1, ¿qué pasó? De ley, la lesión está en la ínsula, casi siempre. Y esta ínsula, en condiciones buenas y sanas, funciona autónomamente hablando. Y más en relación con el sistema nervioso autónomo simpático. Menos con el parasimpático, pero mucho más en simpático. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿Qué hora es? 6:12. ¿Quieren un break? Ya. 10 minutos.